Bueno, em, la idea de hoy es hablar un poquitito sobre Craspedacusta, que como bien les decía, lo hemos venido charlando en los encuentros anteriores, pero bueno, por ahí hoy dar un poquito más de profundidad en algunos temas. Cari, por ahí este va a ser el que más te va a interesar porque es el organismo que podrías toparte a simple vista, digamos, sin necesidad de muestrear y ese tipo de cuestiones que no están en tus manos, digamos. Así que por ahí este te va a resultar más fructífero. Em, Como bien Muchísimas decíamos, gracias. bueno, dentro de los nidarios de agua dulce teníamos cuatro géneros, hablamos de hidra, de cordilofora, cuatro géneros aquí en Argentina, ¿no? Hablamos de hidra, un poquito de cordilofora, y la idea era hoy hablar de Craspedacusta y calpasoma. Estuve leyendo algunas cosas nuevas sobre calpasoma, entonces lo voy a dejar para otro Zoom cortito mejor, porque por ahí también es un, un tema que en vez de nombrarlo un poco por arriba, está bueno profundizarlo un poquito, porque por ejemplo vos, Sharon, estás tratando de cachar ahí esas cuestiones, entonces después voy a hacer otro encuentro para hablar de calpasoma y de microhidra rideri, que sería también el que algunos dicen que es el pólipo de Craspedacusta, ¿no? En su ciclo de vida. Seguimos obviamente dentro de Hydrozoa, en el filum Nidaria. Y bueno, es el único nidario de agua dulce que tiene su ciclo de vida completo, es decir, la fase sésil y asexual, que es el pólipo, ese pólipo tan chiquitito, y la fase de vida libre y sexual, que es la medusa. Digamos, este es un ejemplo clásico de ciclo de vida típico de nidarios, y dentro de nidarios de agua dulce es la única especie que tiene su ciclo completo. Habíamos hablado en el PowerPoint anterior que Cordilofora, por ejemplo, tenía su fase medusa totalmente como degenerada, ¿no? Dentro de esos gonozoides, pero finalmente nunca emergía como una fase libre. Esta especie es originaria de China y, como ustedes bien saben, también es considerada una especie invasora, igual que Cordilofora. Si bien tiene tolerancia a ciertos niveles de salinidad y temperatura, no tiene rangos tan amplios como en el caso de Cordilofora. Y, digamos, sin embargo, ahí se mueve dentro de ciertos pequeños rangos, pero no como el pólipo colonial, eso hay que tenerlo presente. Esta pequeña tolerancia también ha sido lo que le ha permitido trasladarse a nivel mundial y colonizar obviamente otros ambientes. Bueno, dentro de la morfología, como toda medusa tiene forma de campana, con un diámetro que varía, hay reportes entre 5 y 25 milímetros, hay algunas un poquito más grandes, pero ya son generalmente un poquito más raras. El cuerpo es translúcido, parece gelatina, básicamente. Es delicada, es de aspecto delicado. Y la campana es obviamente la parte principal del cuerpo, donde se alojan todas las estructuras internas, el celenterón y las gónadas, que suelen presentarse más o menos blanquecinas. Y también tiene presencia de velo, que se encuentra en la superficie ventral y es como si fuera una especie de estructura muscular, que es lo que le permite generar esa acción de contracción, digamos, para la propulsión durante la natación. En algunas medusas más grandes y marinas, a veces estos velos están más desarrollados o menos desarrollados. Aquí es bastante fácil de visualizar. Después tenemos obviamente un manubrio que se encuentra desde el centro de la umbrela y cuelga, es como una especie de estructura en forma de tubo que en su extremo contiene la boca, a partir obviamente del cual se alimenta. Y lo que siempre se suele visualizar, ¿me escuchan bien? ¿O hay mucho ruido? Sí, Ah, se bien, escucha, perfecto. perfecto. Dale, genial. Y lo que se suele visualizar es siempre en colores blanquecinos, en algunos casos hasta verdosos, son las gónadas. em,
y los cuatro canales radiales gastrovasculares que a veces se suelen ver con cierto contenido, ¿no? Con cierto contenido alimenticio. Y estos se extienden desde el manubrio hacia los márgenes de la campana o de la umbrela y están conectados por un canal circular, que es lo que facilita que una vez que entra alimento por la boca de la medusa, este alimento se pueda, estos nutrientes puedan circular a través de todo el cuerpo de la medusa, ¿no? Tanto los nutrientes sólidos como también lo que pueden ser gases. Bueno, los tentáculos. Ay, me fui. Ujú. ¿Me fui o me ven a mí? No. Vemos la pantalla. Va, yo estoy viendo la pantalla con la definición de tentáculos, Ah, tentáculos perfecto, largos, cortos. porque yo no sé qué apreté y me fui, para, que no estoy viendo, no estoy viendo. Ahí está, ahí llegué. Em, quiero correr esto, pero no lo puedo correr. Bueno, tiene varios tentáculos, obviamente colocados en el borde de la umbrela, están distribuidos de manera más o menos uniforme y varían tanto en longitud como en función. Podemos encontrar algunos tentáculos más largos, que generalmente suelen ser cuatro, relacionados a estos canales, y se encuentran en las intersecciones de estos canales y tienen una longitud más larga porque se cree que son los que utiliza la medusa para estabilizarse durante la natación, ¿sí? Si bien uno ve que es una estructura ahí gelatinosa, ella tiene esta noción de cómo está dentro, cómo está en la columna de agua, ¿sí? No se da vuelta, digamos, y estos tentáculos son parte de esta función, digamos, de permitirle que siempre se mantenga en la misma posición y que le vaya dando estabilidad cuando se generan los movimientos de contracción. Y después, entre esos canales, entre esos cuatro, perdón, tentáculos largos, encontramos varios tentáculos cortos. eh, Algunos los han contado y son entre 3 y 7 más cortos, que son los que están dotados de las baterías de nidocistos para la captura de las presas y luego se genera como una especie de movimiento retroactivo que lleva las presas atrapadas en los tentáculos hacia la boca de la medusa, ¿sí? Algunos, dependiendo el grado con el que se ha podido describir la medusa, describen perdón, tentáculos de primero, segundo, incluso hasta de tercer orden, ¿sí? Lo que sucede con esta medusa es que si a veces la formalizamos o la fijamos en etanol, suele ser media delicada, se suele romper cuando la manipulamos y a veces resulta un poco difícil poder determinar si los tentáculos son de primero, segundo o de tercer orden, porque se rompen bastante fácil. Pero hay algunos trabajos en donde han podido determinar los órdenes de los tentáculos. Y después lo que encontramos son las gónadas, que están ubicadas en la parte superior del manubrio, cuelgan hacia abajo y como les decía, suelen ser de color blanco, opaco, grisáceas, incluso hasta verdosas, y están dispuestos también en las intersecciones de los canales radiales, donde también encontramos que se alinean esos cuatro tentáculos largos. Acá hay un esquema de la medusa para que más o menos se den una idea, donde están esos canales radiales, los canales circulares. eh, el canal circular, como ustedes pueden ver, es el que rodea la campana, la circunferencia, digamos, de la medusa. Ahí se observan estos tentáculos largos en el esquema de la derecha, que son mucho más largos que los otros, se pueden diferenciar, y ahí sí ven una pequeña ampliación del esquema de la derecha, podemos diferenciar algunos tentáculos de primero y segundo orden, ¿sí? Incluso hasta los de los terceros, que son súper cortitos y son los que se ven mucho más pegados y amontonados, digamos, cerca del borde de la campana. Y las gónadas son esas masas blanquecinas que se suelen ver. Tenemos medusas que pueden ser machos y que pueden ser hembras.
Y aquí vamos a hablar un poquito del ciclo de vida, ¿sí? Este ciclo de vida que yo les decía que en los nidarios de agua dulce la medusa, o mejor dicho, Craspedacusta es la única especie que lo tiene completo. Tenemos medusas machos, medusas hembras. Las medusas macho liberan el esperma al medio ambiente. em, Se produce la fertilización del óvulo y de este óvulo emerge una larva plánula, que es una de las larvas más comunes o más características del grupo de los nidarios, y esta larva plánula se desarrolla en un pólipo, em, que algunos lo han descrito como tentaculado y otros como atentaculado, digamos, con o sin tentáculos. Este pólipo comienza a desarrollarse y en uno de sus extremos genera una pequeña medusita que cuando está completamente madura se libera al ambiente y se convierte en la fase libre, o de dispersión, que también se le suele llamar a las medusas, ¿no? Algunos, esto ya lo hemos nombrado en los Zoom anteriores, algunos hacen referencia a que el pólipo de esta especie es Microhydra rideri, que fue descrito por Potts en 1885, y otros dicen que es Calpasoma dactylopterum, descrito por Furman en 1939. Hay autores que aseguran que a partir de Calpasoma, que es un pólipo que tiene tentáculos, pudieron obtener medusas. Entonces ahí hay como una dicotomía que no sabemos muy bien qué pasa, pero bueno, ya después más adelante les voy a contar algunos avances que hay en este tema, que es tan difícil de resolver básicamente por lo difícil que se hace hallar la fase pólipo. Aquí hay algunas imágenes para que se den una idea un poco a qué nos referimos con el pólipo. En la figura superior izquierda se ven estos pólipos de Craspedacusta. Ahí pueden ver que son como una especie de pólipo colonial que no tiene tentáculos y que es así un poco como si estuvieran, como si fueran pequeños polipitos de hidra, pero sin los tentáculos que quedan todos unidos. Abajo tenemos otra colonia de pólipos con dos hidrantes, que son esas dos pequeñas masas de tejido que salen en uno de sus extremos. Em, y en la parte de la derecha tenemos al mismo pólipo de Craspedacusta comiendo. Ahí se puede ver que se está alimentando de un pequeño invertebrado. Y en la figura inferior derecha lo que tenemos es la imagen de la frústula, es decir, la larva que se genera de la fecundación del óvulo, ¿no? Esta frústula tiene cierto movimiento hasta que comienza a desarrollarse en el pólipo. Ahí si ven que hay dos flechitas blancas, señalan como la frústula, digamos, se movió, digamos, ¿no? Hacia adelante. Dificilísimo eso de ver si uno realmente no está cultivando esta especie en el laboratorio y está prestándole atención todo el tiempo. Digamos, si uno tomara una muestra de agua, esto es súper difícil, no imposible, pero difícil de encontrarlo de manera azarosa, podemos decir, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunas de las particularidades de esta especie? También de los mayores problemas es que la presencia suele ser bastante irregular, digamos, estas apariciones esporádicas. Por eso siempre digo que Craspedacusta es como la vedette de los nidarios de agua dulce, porque todo el mundo se la quiere encontrar. Esta presencia suele ser esporádica. Creo que vos, Sharon, la has encontrado en varios años, así que eso está buenísimo, digamos, porque le podés ir haciendo como una especie de seguimiento, em, pero suele a veces aparecer y desaparece durante años. Entonces es muy difícil asociar estas apariciones a características de los cuerpos de agua, porque no nos permiten tomar muestras regulares y tratar de sacar ciertas conclusiones, y obviamente porque no nos permiten hacer este seguimiento del ciclo de vida, ¿sí? Eh, la medusa en sí como organismo es efímera, vive apenas unas pocas semanas, lo cual también dificulta que uno tenga la suerte de estar en ese cuerpo de agua donde la medusa se encuentra, ¿no? O está en ese momento.
Se alimentan principalmente de pequeños crustáceos, planctónicos obviamente, de muchos rotíferos, larvas de insectos acuáticos, y compiten por el alimento con los peces. Ustedes tengan en cuenta que cuando aparece, como es una aparición irregular, pero generalmente en gran cantidad de individuos, cada vez que aparece, desestabiliza bastante el ecosistema. em, y se ha logrado detectar que decrece la comunidad zooplanctónica y en algunos casos esto obviamente lo que provoca es un aumento en la abundancia del fitoplancton. Esto genera que este fitoplancton disminuya significativamente el oxígeno en la columna de agua, lo que de manera directa afecta al resto de la comunidad eh, eh, de animales, digamos, del agua, ¿no? No solo los zooplanctónicos, sino también los del bentos. Pareciera que la medusa es bastante, siempre estamos hablando de la medusa, ¿no? De la fase medusa. Pareciera ser que es bastante sensible a a las radiaciones ultravioletas y que esto influye en su capacidad natatoria y obviamente de sobrevivencia, porque lo que provocaría es cierto estrés fisiológico que se manifestaría en esta capacidad de natación. Esto se cree que puede estar asociado a su comportamiento migratorio en la columna de agua, que a veces puede ser que suba o que baje, digamos, en relación a estas radiaciones ultravioletas. eh, y muchos autores han descrito lo que es como una especie de migración diaria, ¿no? Descendiendo a aguas más profundas en aquellas horas donde la intensidad lumínica es mayor, ¿no? Y donde pudiera estar recibiendo eh, estas radiaciones ultravioletas. Ella decide cómo bajar en la columna de agua y protegerse de ese factor que le genera cierto estrés. Bueno, esta especie lo que tiene, como bien dijimos, es invasora, tiene algunas características que las hacen bastante resistentes y que como cuando florece, podemos decir, o aparecen estos blooms en grandes cantidades, tiene la capacidad de desequilibrar el ambiente y además tiene la capacidad de generar una especie de cubierta quitinosa que hace que se mantenga en cierto estado de latencia cuando las condiciones del ambiente son adversas y cuando estas condiciones se restablecen, vuelve a surgir el organismo, ¿no? Existen algunos reportes en cuanto a lo que pueda referir a la salud humana, de que ha provocado cierta reacción cutánea el contacto con esta medusa. Hay un reporte oficial en Francia y tenemos otro acá en Misiones, que son las medusitas que me van a llegar en breve. em, que hay un reporte de esto, ¿no? De que el contacto con la medusa generó cierta alergia, digamos, podemos decir, en la piel. Em, Como bien sabemos, el desarrollo de esta medusa puede ser gatillado básicamente por el aumento de la temperatura. Em, los ejemplares alrededor del mundo generalmente son visualizados en épocas más cálidas de verano y principios de otoño. La temperatura de crecimiento óptimo está delimitada más o menos en los 19 grados centígrados para el desarrollo de los pólipos y de 29 para el crecimiento de las medusas, ¿sí? Por lo tanto, sería como un esfuerzo un poco, digamos, una pérdida de tiempo tratar de ir a encontrarla en algunos lugares en algunos cuerpos de aguas que tengan temperaturas inferiores para el caso de la medusa, ¿sí? No tolera valores de salinidad mayores a 3 PSU, lo que obviamente limita la supervivencia de esta especie en zonas que son estuarinas y osalobres, pero incluso hay algunos reportes de que algunas de estas medusas han sido encontradas en ambientes un poco más salobres. ¿Qué puede deberse eso? Yo creo que realmente la cuestión de taxonómica de la especie le hace falta bastante trabajo y podemos estar teniendo especies más crípticas ya más asentadas, digamos, en ciertos ambientes. Y acá entramos en una particularidad bastante importante y es que los especímenes a partir de los cuales se describe por primera vez esta especie eran especímenes que se habían extraído de un estanque artificial de un parque en Londres.
La particularidad que tenía ese parque es que las plantas que formaban ese estanque artificial habían sido importadas desde China, por eso se toma a esta medusa como que su origen es de China, ¿sí? Pero en el 2019 se publicó un trabajo en el cual los autores tienen conversación directa con el doctor Carlos Magdalena, que bueno, estaba en la Royal Botanical de Londres y que había sido, no sé si testigo o le había llegado el comentario de que esas plantas que formaban parte del estanque artificial de Londres no habían sido importadas de China, sino más bien de Brasil, lo que genera ahí un, digamos, cierta problemática con el origen de la medusa, ¿no? Y que plantea obviamente un escenario mucho más complejo para conocer el origen de esta medusa y de ahí en más, digamos, cómo se dispersó a nivel global. Eh, este, esta importación de plantas acuáticas que habían llegado al estanque artificial de este parque de Londres se habría dado a principios del siglo XX y bueno, es el doctor Carlos Magdalena el que habla con estos autores del trabajo del 2019 y les comenta que en realidad no sabe él de dónde sale este comentario de que las plantas acuáticas eran de China, que él sabía que eran de Brasil, pero oficialmente, digamos, como que no hay nada y es un comentario que se puede tener en cuenta porque puede llegar a explicar ciertas complejidades en la filogenia de la especie, pero que hay que también tomarlo con un poco de pinzas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los registros de Crapeudacusta en Argentina hasta el momento? La especie que se habla de, cuando se habla de Crapeudacusta se habla de solamente una especie, es Crapeudacusta sowerbi, y a esto me refiero yo con que creo que hay que hacer muchos más trabajos en la taxonomía de la especie para realmente estar segura que siempre es la misma especie la que está en todos lados, por eso hacen falta análisis moleculares en varias regiones del globo para tratar de dilucidar un poco más esta cuestión. En la parte sudamericana no hay prácticamente nada, entonces todos hablamos de que lo que encontramos es esa Craspedacusta sowerbi, pero realmente no sabemos si está así. Tenemos que tratar de ver qué relaciones y qué grado de parentesco tienen con que las pedascustas de otras regiones. Por eso es tan importante que vayamos armando un banco de datos molecular, ¿no? Sobre estas especies. Y hasta el momento la tenemos en la provincia de Río Negro, que son los datos que tiene Sharon, en el lago Escondido y en la laguna El Trébol, en la provincia de Mendoza, en el lago artificial del Parque General San Martín, que está en la ciudad de Mendoza. Después la tenemos, se ha reportado en la provincia de San Luis, en el dique La Florida, que es un registro bastante antiguo, no hay muestras de esa ocurrencia. Y después la que nos mandó Diego Guerín, que tengo yo aquí en el laboratorio, que se recolectó en el dique Berta Vidal de Batini y del cual ya tenemos los análisis moleculares. En breve vamos a estar presentándolos en un congreso y les voy a comentar un poco lo que dio ahí. Después también está reportada en la provincia de Córdoba, en el embalse Río Tercero, en la provincia de Tucumán, en el arroyo Noque, en Orcomolle. Esto también es un registro bastante antiguo de una ocurrencia esporádica, luego no se la volvió a ver, así que sería bueno ver si conseguimos a alguien de Tucumán que sean nuestros ojos ahí, a ver si alguna vez volvió a aparecer. Y en la provincia de Misiones, que son estas especímenes que les dije que en breve van a llegar a mi laboratorio y que produjeron estas lesiones cutáneas, se la encontró en el arroyo Cazador y en el arroyo El Saltito. Así que en Argentina tenemos un total de 9 registros en 6 provincias hasta el momento, ¿sí? ¿Qué es importante con Craspedacusta? Estas. Hola, José, ¿cómo andás? No te había visto que te habías conectado. Bueno, básicamente esto, tenemos que intentar estar un poco más atentos, obviamente, a las apariciones de Craspedacusta y tratar esto, de aportar la información, digamos, que tienen los especímenes en nuestro país para ver cómo realmente se relacionan con
especímenes de otras partes del globo, ¿no? Para esto es importante que podamos desentrañar un poco la filogenia de la especie con análisis moleculares eh, para ver qué grado de parentesco tienen con otras, porque siento que en este grupo de nidarios en particular hace falta mucho análisis y mucho estudio en la parte de su taxonomía para dilucidar por qué hay tantas diferencias, digamos, sobre todo por ahí de tolerancia, de temperatura, de salinidad y demás, y estas apariciones esporádicas, generalmente, bueno, creo que vos te topaste hembras también, ¿no, Sharon? ¿Solo hembras? Sí, 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 solo solo hembras. hembras. Sí. Bueno, acá las que me mandaron de San Luis también son solo hembras. Entonces creo que hacen falta dos cosas importantes, que no son fáciles obviamente, es esto, es tratar de ver si se puede dilucidar un poco el ciclo de vida, encontrarse con el pólipo sería la gloria, digamos, y poder desarrollar el ciclo de vida en el laboratorio sería genial. Y la otra es esto, es tratar de armar un banco de datos molecular para ver cómo realmente cuál es el grado de parentesco que tiene con Graspedacustas de otras regiones y si estas distancias que podemos encontrar entre una y otra valen o son de suficiente peso para decir que estamos en presencia de nuevas especies que pueden haber ido evolucionando y adaptándose una vez que han llegado a ciertas regiones, ¿no? Digamos, si han llegado a Bariloche y hace mucho tiempo que están en Bariloche y están adaptadas a esas condiciones, realmente asegurarnos que esta Craspedacusta es la misma que podemos encontrar en Brasil o es la misma que podemos encontrar en Estados Unidos o no estamos hablando de especies o de subespecies diferentes. Para esto lo que necesitamos es datos, 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 datos que nos permitan hacer estas, estas teorías, digamos, ¿no? De cómo se pueden haber dispersado, cómo pueden haber llegado a este territorio y si realmente estamos hablando de la misma especie o no. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Sí, sí, cada vez que hablamos de craspedas justas siempre son más dudas que certezas todavía. No, después te escribo porque quiero ver cómo lo mando bien, Dale, entonces después te escribo para eso. dale, genial. José, no te la has topado. No, creo, sí me acuerdo de haberla visto en una muestra en invertebrados Ah, de bien. nieve, pero no sé cómo llegó al laboratorio eso. Pero sí me acuerdo de verlas que eran chiquititas y es más, teníamos que tener cuidado porque se Se rompían todo. rompen, sí, 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 al manipularlas se rompen. Yo he visto videos, obviamente, de la medusa viva, que está buenísimo, porque ahí cuando, digamos, mientras ella está nadando, ahí uno se terminás de darle la visual a cómo está esto de los tentáculos, se ve cuál es más largo, se ven los diferentes largos de tentáculos, se ve cómo cuelgan las gónadas. Es mucho más lindo verla viva que por ahí verla obviamente conservada. Que no nos damos cuenta cómo es la forma un poco de la campana, ¿no? Parece como algo chato, pero en realidad es como abultadita, así y el movimiento de propulsión que hace a veces nos permite ver esto que hablaba del velo, incluso los diferentes largos que tienen los tentáculos. Pero bueno. Para Cari, que es la que no muestrea, digamos que es la que no es de la rama de la biología, esto es algo que lo podés ver a simple vista. Esta es la particularidad que tiene Craspedacusta, que se le ha encontrado mucha gente que no se dedica a nidarios, básicamente por esto, porque por ahí te podés acercar a un cuerpo de agua y podés ver estas cositas blancas, medias transparentes, medias blanquecinas flotando. Así que si en algún momento andas paseando por ahí, ahí sí que te la podés topar. Y después les voy a decir cómo la podemos muestrear, que no tiene mucha ciencia, pero para evitar, digamos, el contacto con la medusa por las dudas que, dependiendo de cada uno, le pueda generar alguna reacción alérgica, que ya sabemos que sí, ¿no? Obviamente por la presencia de los nidocistos. En Craspedascusta hay Sí, a mí solamente dos tipos de nidocistos que hasta el momento se han descrito. Decime, Cari. me llamó la atención que dijiste de Mendoza. Yo, el lago de Mendoza que mencionaste,
es un lago mega chiquito, en realidad es prácticamente un estanque. Claro, un estanque. Creo Este, que es artificial, es de ¿verdad? muy es totalmente de cemento, es de muy poquita profundidad, muy poquita. Un perro mío nadó ahí, de hecho. Este, no, me llamó mucho la atención porque aparte hay remeros, porque Ajá. hay un club náutico, digamos, hay no me acuerdo, regatas, el Mendoza de Regatas, y hay remeros todo el tiempo, entonces se los podría contactar muy fácil. Este hallazgo que se hizo, ¿cuándo fue Uy, viejísimo. aproximadamente? Pará, te lo voy a buscar, pero es viejo. Pero está ahí. Lo que no sabemos es cómo llegó ahí. Probablemente puede haber llegado, Claro, ya te digo, ¿eh? porque en teoría se Eh, llena con aguas, digamos, que provienen de deshielo, no, no sería tan, es como raro decir cómo llegó ahí. claro, ya te Está digo de dónde es. interesante. Para que lo voy a buscar porque se me mezcla con otro y no te quiero decir cualquier cosa. Pero son estos reportes viejos que yo les digo que han sido como muy al azar y ahí quedaron. Tampoco sabemos si se juntaron organismos, si en algún lado quedaron tipo formol, como dice José, viste que hay em, en algunas colecciones de las materias y no sabemos cómo llegaron ahí, ya te digo, en Mendoza. En Claro. ¿Mil novecientos Mendoza, cincuenta puede ser? 1950 sí, en Sí. 1950. Ah, Dani. Esta es no estaba segura si era la de Ringelet o era otra. Pero sí, en 1950. ¿Cuál es la particularidad que tiene este reporte? Que está perfectamente descripta la medusa. Completa. Vos Ujú. la debés haber leído seguramente, Sharon, porque está súper completa. Y Ringelete es uno de los que dice que tiene tentáculos de más de un orden. Era un investigador, un genio total, así que no hay, como que no hay dudas de ese reporte. Pero después de que se la encontró en 1950, nunca más nadie habló de esa medusa ahí, no sabemos si volvió a aparecer o por ahí fue una aparición esporádica porque trajeron plantas de otro lado en ese estanque. Eh, Podría Nunca haber más se volvió a quedado algo. nombrar. En principio eso se vacía, Ajá, de hecho se limpia el fondo, bueno, pero cada mucho tiempo. claro. Pero bueno, viendo la resistencia de estas especies, Ujú. podría preguntarse, por ejemplo, al club que Si está en alguna vez la de volvieron a contacto ver. para que estén atentos. Claro, Claro, sí, o si alguna vez la o volvieron a qué ver. registro tiene. Por ahí se le puede Ujú, llevar una ujú, foto y decirle, bueno, si alguna vez ujú. la volvió a encontrar, avísame.